Me encanta esta encuesta, pero podemos hacer muchas más cosas. Y aquí nos estamos riendo con nuestra primera especialista, nuestra primera invitada. Precisamente en el marco del Día Internacional de la Mujer nos acompaña Celia Moreno. Ella es psicóloga y politóloga. Y hoy vamos a hablar de la evolución de los derechos de las mujeres en la historia del mundo. Bienvenida, Celia. Es un placer siempre entrevistarte. Un placer y gracias por la invitación. Feliz día. Gracias, feliz ¿Cómo día. está? La mujer ha evolucionado muchísimo a lo largo de la historia a través de luchas, a través de mucho esfuerzo y de alzar la voz en momentos precisos dentro de la historia del mundo. Hoy se conmemora, es una conmemoración de todas las mártires que hemos tenido en la lucha por los derechos de la mujer. Del incendio que hubo, de los incendios, porque no fueron uno, fueron varios incendios que hubo, muchas víctimas. Que mataron a mujeres por reivindicar su salario, por reivindicar sus derechos fundamentales, ¿no? Desde Olympia Gauche en 1791, que declaró la Declaración de las Mujeres y de las Ciudadanas en Francia, porque no estaba incluida en los derechos humanos, hasta nuestros días. ¿Esto qué significa? Que, por ejemplo, en esa época la mujer no tenía ningún tipo de derecho. Ni voto, ni nada. En general, por ejemplo, en la antigua Grecia, con la antigua Roma, la mujer estaba circunscrita al espacio privado y no al espacio público. Okay. La mujer era madre y cuidaba del hogar. Y ya. Y ya. Más nada. Más nada. Básico. No tenía derechos políticos, no tenía derecho a más nada, ¿verdad? En toda la Edad Media, además de todo eso, se le va a exigir a que tiene que procrear, tiene que ser una procreadora solamente. Exigiéndose. Ajá, Ya. exacto. O sea, era su deber. Porque si no, Eso era lo único que venía a hacer al mundo. eso era lo único que venía a hacer al mundo. Es a partir de la Ilustración que la mujer va a comenzar a adquirir derechos. Y a partir de la Declaración de la Ciudadana de Olympia Gauche en 1791, donde la mujer comienza a reivindicar. Comienzan entonces a reivindicar los principales derechos, son los derechos al voto en el siglo XIX. Y comienza a tener, el primer país fue Nueva Zelanda en 1893 a tener el derecho al voto. Después vienen entonces todos los otros países, nuestros países latinoamericanos, Ecuador, Brasil, Uruguay, y Panamá lo tiene en 1945 en la Constitución del 46. Y a partir de ahí comenzamos una lucha de derechos, por los derechos, como mujeres. A cada generación nos toca luchas diferentes, ¿verdad? Sí. Es interesante. Pensando y ahora escuchándola, si hoy por hoy vemos la cantidad de femicidios, vemos tantas injusticias, desigualdad a nivel laboral, entre otros ámbitos, no me quiero ni imaginar cómo era en ese tiempo. Así es. Es que no tenías voz, así que no podías ni quejarte. Eso, antes no había derecho al trabajo, ni derecho a la educación, no había derecho a tu cuerpo. O sea, ¿quién decidía sobre tu propio cuerpo, sobre las operaciones, etcétera? ¿Tu marido o tu padre? Y quien tenía el poder sobre ti. Pero la herencia, tú no tenías derecho a la herencia o a bienes patrimoniales, sino que era el hermano es triste o escuchar el eso, padre. es como que, o sea, no eras nada. Simplemente venías al mundo con una función en mente, procrear y ya. Y por eso es que se abusaba tanto, o sea, se sigue abusando, pero se abusaba mucho más de las mujeres. ¿En qué momento, o sea, si tú lees el libro de historia, hay una fase en la etapa del ser humano que vive en un matriarcado y todos la conocemos muy pequeño? ¿Cómo cambia esto? ¿En qué momento pasa entonces a ser una etapa donde el patriarcado quiere imponerse ante la mujer y la tira hacia lo más bajo, pues? Bueno, las familias matrilineales y matriarcales están en la prehistoria. O sea, empezamos siendo que empezamos bien, pues. Exacto. Empezamos bien. Sí, es cierto. Y nos fregamos en el camino. ¿A raíz de qué? ¿A raíz de qué? Y a partir de la propiedad, dice Engels Engels y Marx, en la propiedad, Estado, familia y propiedad privada, que es a partir de la propiedad privada. A partir de que el hombre que acumula bienes quiere saber dónde van esos bienes. Okay. Entonces, ¿qué pasa cuando quiere que la mujer sea suya? Claro, es un y bien más. controlarla para poder saber que los bienes acumulados serán de su progenitura, ¿no? Justo antes de perdóname, Erika, justo antes, en la Edad Media, justo antes de la Revolución Francesa, mucho tiempo antes, vemos una historia plagada entre la unión del Estado junto con la religión.
Y en estos momentos es cuando más veo enfocado la parte, o más fuerte la parte donde violan todos estos derechos, hacia los negros, hacia las mujeres, donde estamos llenos de estereotipos. ¿La iglesia influye un poco de esto dentro de la historia? Definitivamente que sí. Definitivamente que la iglesia en un momento apoyó la esclavitud. Claro. Decía que los esclavos eran los hijos de Cam, Claro. ¿no? Luego apoyó la discriminación de la mujer porque nosotras éramos hijas del mar, la que habíamos tentado a comer el fruto del mal, ¿no? Claro. Entonces con eso viene un montón de estigma que ya vimos que durante la Inquisición se quemaban a las mujeres Así por es. hechiceras, ¿no? Por hechiceras. Y las hechiceras que eran simplemente mujeres que sabían de la naturaleza, que sabían curar, que tenían más allá, conocimiento más allá. Mujeres inteligentes. Exacto. Que ponían en riesgo la posición de estas personas, digámoslo así. Exactamente. Que ponían vulgarmente Ponía en riesgo la la posición estructura de social. que era la revelación. El conocimiento venía por revelación y no por observación, ¿no? ¿En qué punto es a través de los incendios y de estas tragedias que se dan, entonces que las mujeres toman acción y dicen, esto tiene que cambiar, o hay también otra raíz? En general, es el abuso que se da cuando viene la revolución industrial. Ajá. Si ustedes han visto Los Miserables de Victor Hugo, se dan cuenta cómo en Los Miserables ella tiene que vender el pelo, tiene que vender los dientes, tiene que vender para subsistir y para que su hija pueda vivir, ¿no? Porque no podía Entonces, trabajar. Claro, Entonces, porque tenía cuando que verla caían cerrada. enfermas no podían trabajar y entonces tenían que... Entonces, desde ahí se da toda una revolución en donde se crean acciones, digamos, sociales y la mujer comienza a tomar realmente... conciencia de que algo está pasando. Por ejemplo, aquí, ¿Cuál fue el primer país que aceptó esto? Que dijo, ¿sabes qué? Vamos a permitirle el derecho por lo menos al voto a la mujer. Nueva Zelanda, en 1693. Pero uno de los países más beligerantes fue Inglaterra, más bien Great Britain, ¿no? O sea, que todo el conglomerado. Reino no Unido. solamente Todo, Inglaterra, ¿no? ajá, Ajá. ok. Donde surgen las sufragistas y que van a reivindicar en todo el siglo XIX, porque John Stuart Mill en el siglo XVIII va a pedir el voto de la mujer. Evidentemente lo plancharon, ¿no? Que la mujer era ignorante, que no sabían, que no sé qué. Entonces, ¿qué dice Wollstone, una de las reivindicantes? Dice, no, la mujer es ignorante porque no le prohíben no le estudiar, permiten no le permiten estudiar, estudiar, claro. ¿no? Y entonces comienza la lucha por las reivindicaciones que fue copiada por muchos países, ¿no? Ahora me voy Y las dos guerras contribuyeron también, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, en donde los hombres iban al frente de batalla y las mujeres se quedaban atrás y ocupaban los puestos en las fábricas. Entonces, ¿qué les enseñó eso a las mujeres? Que ellas podían también. Que podían. Que el país podía funcionar solo sin hombres, ¿no? Indudablemente, las mujeres han tenido, como usted lo dijo al principio, luchas en diversas épocas. ¿Cuál usted cree que es la lucha fundamental actualmente de nosotras las mujeres? Pienso que actualmente es la lucha contra la violencia de género y la violencia doméstica la que más nos debe marca y nos debería interesar. preocupar, exacto, porque están en juego las vidas humanas. Y la lucha por la paridad en política. Porque, por ejemplo, de 71 o 72 diputados hoy en día, ¿cuántas diputadas son mujeres? Si acaso llegamos a 7 diputadas mujeres. Es verdad. Cuando somos 50% de la nación y debemos ser 50% de los diputados. O sea, deberían ser 36 mujeres por lo menos, ¿no? Okay. Igual en los gabinetes, igual en los gabinetes, igual en todas las instancias de poder, ¿no? Esa es la lucha actual que usted considera Exacto, tenemos exacto. las mujeres. Porque si tú no tienes esa lucha dentro de los espacios de poder, pues no hay cambios estructurales, ¿no? Y hay que no empezar se ve a un hacer ejemplo. Y hay que empezar a hacer En este cambios. país hasta hemos tenido una mujer presidenta. Así que ahí vemos. Pero tenemos que tener mujeres en política conscientes de las necesidades de mujer. O sea, con una agenda reivindicativa de los derechos de la Y el mujer. género se Consciente tiene del que rol que apoyar están más. Y el consciente desempeñando del rol, para que sigan siendo un exactamente. ejemplo igual. Exacto. Y el igual género sabes que se tener tiene en que política apoyar más. mujeres también de las que uno se siente Exactamente. orgullosas. Porque qué bonito es tener mujeres en políticas que tú digas como que en serio, estás en ese cargo y eso estás haciendo con él. Entonces yo siento que realmente como mujeres deberíamos tener
a esas personas que te sientas orgullosas. Tú que me estás viendo quizás estás aspirando a un cargo como ese, hazlo para que el resto nos sintamos orgullosos de lo que estás haciendo. O sea, pero hazlo con ese fin en mente, de ser un rol que va a dejar mirar a las masas. Un ejemplo a seguir para las demás mujeres. Puedes tener conciencia cuando estás consciente de los problemas, cuando tienes conciencia social y responsabilidad social, conciencia de qué problemas tienen las mujeres actualmente. Por ejemplo, estamos reivindicando por un albergue por provincia para las mujeres maltratadas, abusadas. Oye, eso es muy interesante, muy bueno. Ahora gastamos, ya vimos que $500,000 en una iglesia, 56 donaciones de etcétera. Pero, ¿y la plata que necesitamos? No me hable de eso, Celia, que me entra el shuki, porque en estos días iba por la calle y usted, mire sencillo, usted lea los letreros de la construcción. Yo vivo a Sacho Herreras, el área oeste, y usted tiene que ver la carretera que la construyen cada 5 años todos los gobiernos. La desbaratan y la vuelven a construir. Y en un tramito así pequeñito hay 18, en un parquecito 23 millones. Y yo, ¿en serio? ¿23 millones para hacer este parque? No sé todavía qué estamos jugando. Yo creo que los panameños estamos despertando. Nos falta un poquito más de conciencia, más de empoderarnos y decir, señores, aquí mandamos nosotros y queremos ver resultados y queremos propuestas como lo que acabas de mencionar. Esa iglesia de la Policía Nacional cuesta $500,000. Si acaso $90,000. Es un tema que me para otro programa. Hay diferentes luchas todavía. Yo creo que todavía nos faltan 2 programas más para terminar con este tema, porque veo ahora un grupo de mujeres que están pidiendo el aborto legal todavía. Esa es la nueva tendencia, lo que estamos viendo en Argentina. No. Creo que hay una confusión. Lo que la ONU mencionó, pero no está en la lucha, digamos, exactamente. ¿no? Es la despenalización, que es diferente que la legalización de la legalización. La despenalización es pasó un incidente de aborto. ¿Qué pasa? Que a veces hay como lo que está pasando en El Salvador. Hay una señora que tiene como 5 hijos que hizo un aborto espontáneo y la acusaron de abortar y le dieron 30 años de cárcel. Wow. ¿no? Se le vamos a invitar al programa para hablar de eso. Se está diciendo es que esta señora no tiene por qué hacer 30 años de cárcel. No sé si me explico. Claro. Despenalizar. Es el tema de la Son 2 temas. Muchísimas gracias. Y yo creo que este es un tema muy bueno. Vamos a tener Tenemos que tocar este tema para hablar de eso, porque ese es un tema que tenemos que tener muy pendientes, y más también por nuestras jóvenes que quizás uno no sabe qué están haciendo. En la o por qué están información pasando. está el poder, siempre lo hemos dicho aquí. Así es. Antes de emitir una opinión, usted infórmese. De verdad, no repita como papagayo. Así es. Es aburrido así ser es. papagayo. Gracias por estar con nosotros, Celia. Un placer. Próximamente te tendremos aquí también para hablar de estos temas tan interesantes.